Oremos, mis hermanos. Padre Celestial, Padre Todopoderoso, queremos escucharte, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude el día de hoy a entender tu palabra, a exhortarnos y a ponerla en práctica, Padre Celestial. Úsame, te lo ruego, Señor, y úsanos a cada uno de nosotros para responder el llamado que tú nos haces. Te lo rogamos, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen sus lugares, mis amados hermanos, por favor. Me da mucho gusto, hermanos, el poder escuchar testimonios como el que escuchamos el día de hoy de nuestros hermanos Rafael y nuestra hermana Esther. Y he tenido la oportunidad, hermanos, de escuchar muchos testimonios en algunas visitas, en algunas pláticas aquí en la iglesia también, y ver la forma en cómo ha trabajado Filadelfia desde hace muchos años. Y también, hermanos, me entristece las cosas que también hemos dejado de hacer como iglesia. Pero lo más que más me puede llegar a doler, hermanos, es que dejemos de predicar el evangelio, que dejemos de evangelizar, que dejemos de discipular. Y más tristeza, hermanos, es que nos distraigamos por pleitos, que nos distraigamos, hermanos, por cosas, hermanos, que aunque pueden tener importancia, nunca van a tener más importancia que la verdad de nuestro Señor Jesucristo, de la unidad que el Señor espera de cada uno de nosotros y de cumplir, hermanos, lo que el Señor nos ha dado. ¿Cuántos hermanos estamos cómodos en esta hora escuchando la palabra del Señor, orando, cantando? ¿Habrá alguna queja? ¿Algún cojincito que les podamos llegar a pasar? ¿Alguna bebida refrescante? Bueno, hace un poquito más de calor. Pues hermanos, estamos realmente privilegiados y bendecidos por el Señor que tenemos la posibilidad de congregarnos, tener un lugar, hermanos, donde tenemos un sonido que nos permite, a veces llega a fallar, hay que irlo modernizando. Hay ciertas deficiencias, por supuesto, pero hermanos, jamás nos vamos a comparar con lo que otros que nos precedieron han vivido y que inclusive muchos el día de hoy están sufriendo porque hay persecución, porque no tienen lugar donde congregarse, porque no hay quien les predique la palabra e inclusive no tienen una Biblia. Aunque inclusive, hermanos, por causa de la predicación o de buscar al Señor, se les encarcele o inclusive se les mate. Y por eso les pregunto, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cuál es nuestra justificación, hermanos, para no escuchar la palabra del Señor y no poner atención el día de hoy? Sin duda alguna tenemos aflicciones, sin duda alguna pasamos diferentes dificultades, pero sin duda alguna también, hermanos, el Señor nos ha bendecido y nos ha dado su Espíritu Santo el día de hoy para escuchar su palabra. Así que, hermanos, una forma en cómo podemos honrar el legado, no solamente de nuestra iglesia, pero el legado principal, que es el de nuestro Señor Jesucristo, es trabajando para su honra y para su gloria. Leímos ahorita, hermanos, el capítulo 12 de Hebreos. Yo me quiero enfocar en los versículos 1 al 3 solamente. Y antes, hermanos, en el capítulo 11, habla de los héroes de la fe. Al principio del capítulo 11 comienza a explicarnos qué es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, que hay que vivir por fe. Y nos da, hermanos, que hubieron varios que vivieron en la fe, comenzando desde Abraham, y ahí nos va diciendo una lista, ¿verdad?, de varios personajes bíblicos, unos más conocidos que otros, y nos dice de qué forma tuvieron fe ellos y de qué forma trabajaron. Eso lean ustedes en casa, Hebreos 11, hermosa pasaje. Pero también, hermanos, nos va dando un repaso el autor de Hebreos, que lo más seguro es que haya sido el apóstol Pablo, aunque todavía puede llegar a haber cierto debate en ello, porque a diferencia de otras cartas, aquí no empieza Pablo presentándose, no sabemos quién es el autor, así a ciencia cierta, ¿no? Quién es el autor de los Hebreos, pero se le adjudica al apóstol Pablo. Sin embargo, nos va dando, por eso nos va relatando una historia de otros que antecedieron al apóstol Pablo. Otros que vinieron inclusive antes de Jesús, que predicaron la palabra, que tuvieron fe, que vivieron por fe. E inclusive llega a mencionar a los cristianos que en ese momento estaban siendo perseguidos y que habían muerto recientemente. De hecho, en el versículo 37, 36 y 37 dice, otros, ya se está refiriendo a la iglesia primitiva después de nuestro Señor Jesucristo, porque ya habló de todos los personajes del Antiguo Testamento, pasando por Jesucristo, luego en el Nuevo Testamento, pero dice que en el versículo 36, otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones
y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Alguno de nosotros lo han apedreado por causa del evangelio? Porque el apóstol Pablo le está diciendo precisamente a los hebreos más adelante, donde leímos, ustedes todavía no han sufrido, al menos esto. Algunos de ustedes le está diciendo a los que le está hablando en este momento, pero también nos puede decir a nosotros esto el día de hoy. Ustedes todavía no han sufrido nada por causa del evangelio. Y a veces, hermanos, al contrario, nos enojamos con la disciplina, nos enojamos con la amonestación, nos enojamos porque nos digan cosas que son para nuestro propio bien, y es ahí por eso que empieza a hablar Pablo acerca de la disciplina. ¿De qué nos quejamos el día de hoy, mis amados hermanos? ¿Estamos cumpliendo lo que el Señor nos ha llamado? ¿Honramos el legado de las personas que nos precedieron, hermanos? Aquellos que hicieron obras antes de nosotros, que predicaron el evangelio. Porque, hermanos, el hecho de que hoy conozcamos el evangelio fue por causa de alguien que dio la vida. Probablemente hace algunos años, algunas décadas o algunos siglos atrás. Inclusive ahora podemos decir milenios atrás, la iglesia primitiva. Si ellos no hubieran predicado el evangelio, el día de hoy nosotros no conociéramos. Pero nos vamos un poquito más cerca. Si los que nos antecedieron no hubieran predicado el evangelio y hubieran dado un buen testimonio, no lo hubiéramos conocido. Los misioneros que llegaron a nuestro país y dieron la vida, hermanos, porque había persecución en México a mediados de 1800. Aquellos que predicaban la fidelidad de la palabra del Señor, muchos de ellos fueron muertos. Y el día de hoy, hermanos, siguen habiendo persecución en nuestro país. Antes de continuar, mis amados hermanos, quiero proyectar un video en este momento, que escuchen un testimonio. Estos videos, hermanos, los hemos estado viendo los viernes de oración, porque yo quiero, hermanos, que no olvidemos la visión del evangelio, no olvidemos hacia dónde tenemos que caminar, y que, hermanos, reconozcamos qué es lo que está sucediendo. Vamos a ver este testimonio, hermanos. Le voy a pedir a mis hermanos que compartan este video. Pongamos atención y más adelante continuamos. 이 초등학교에서 우리는 선교사들은 모두 승냥이 떼라고. En la primaria nos enseñaron que los misioneros eran terroristas. También nos dijeron que iban a ser amables al principio, pero cuando lograban entrar a nuestros hogares, entonces nos matarían y se comerían nuestro hígado. 모두 승냥이 떼라고 배웠습니다. 우리 마을에는 먹을 것도 없고. En mi pueblo no había alimentos ni trabajo. 다른 사람처럼 산속으로. Como tantos otros, cruzaba la frontera por las montañas hacia China. 매개 팔려고 버섯을 땄는데. Recolectaba hongos con la esperanza de venderlos en Shanghái. Yo no hablo chino, 한 사람을 만났습니다. pero en las montañas conocí a un hombre. 구입할 거면 내가 팔아주겠소. 그 사람이 내가 딴 Dijo, 버섯을 puedo 팔아준다고 말했다. venderlos por ti. Y no me engañó. Me dio todo el dinero de la venta. En ese momento, no sabía que era el pastor Han. Durante 2 años, volví varias veces. Y cada vez el pastor Han me ayudó. Un día le pregunté por qué lo hacía.
Para él representaba un gran peligro ayudar a un norcoreano. Es porque soy cristiano, dijo. Eso me asustó. ¿Iba a comerse mi hígado? 하나님은 살아계셔. 모든 사람 Un día el pastor Han me dijo, Dios es real. Hay una esperanza para todos. No podía creer que dijera esa palabra. Dios, nadie dice esa palabra. Sabemos que es un acto de traición. Decir el nombre de Dios puede hacer que los soldados vengan de noche. No hay juicio. Los periodistas no escriben sobre ti y nadie se atreve a preguntar a dónde fuiste. 하루는 Un día le pedí al pastor Han una Biblia. Sabía que si me descubrían con la Biblia, mi vida correría peligro. Pero con el tiempo lo persuadí. Le mostré la Biblia a mi esposa. 성경이요? Al principio se negó a siquiera mirarla. ¿Por qué trajiste eso?, gritó. Sabía que si alguien decía que tenía una Biblia, sería arrestado. Y no solo yo y todos mis parientes, enviados a campos de concentración por años y años y años. 시간이 지나면서 제 아내 Con el tiempo, mi esposa aprendió que Dios es real. 제 아내도 Encontró esperanza. 것입니다. 그러고 나서 Y yo compartí la palabra de Dios con mi mejor amigo. 저는 Hacerlo resultaba algo muy peligroso. 다시는 연락하지 말라. 우리 모두한테 좋은 소식이야. Era muy peligroso para él escuchar. Un día, en el verano de 2016, escuchamos que asesinos norcoreanos habían sido condecorados por el gobierno, honrados por su buen trabajo, por matar a un misionero terrorista en Shanghái. Supimos que era el pastor Han. ¿Quién más sería? 우리는 너무 두려웠습니다. Teníamos miedo. 내가 한 ¿Ellos sabrían que era mi amigo? ¿Sabrían que nos vimos varias veces? 여러 번 한 목사를 만났다는 것을 알아냈을까? 이러다 우리도 죽는 거 아닙니까? 아, 다음에 또 한 목사님은 El pastor Han dio su vida, pero me dio esperanza a mí y a muchos norcoreanos. 북한 주민들에게 Y a pesar del peligro constante, muchos seguimos compartiendo el mensaje de que Dios es real. 하나님이 살아계신다는 사실을 계속해서 다른 사람들에게 말해줘. Esperamos que nuestro sacrificio valga la pena cuando llegue el día, 우리도 희생. así como fue para el pastor Han.
¿Cómo ven, hermanos? No les voy a preguntar, sino para que ustedes lo reflexionen, hermanos. Hay muchos hermanos nuestros que el día de hoy están siendo perseguidos. En esta historia, el pastor Han dio la vida y dice que dejó más de 1,000 discípulos que en la actualidad están haciendo lo mismo que él hacía en ese país de Corea del Norte, en China y en otros lugares. Ellos no tienen, hermanos, la posibilidad como nosotros de congregarse. Y nosotros, hermanos, el Señor nos ha mandado que oremos por aquellos que están siendo perseguidos el día de hoy. Pero mis amados hermanos, también el Señor nos pide que nosotros honremos el legado que ha dejado nuestro Señor Jesucristo a través de su iglesia en aquellos que están obrando y que están trabajando, que han trabajado aquí antes que nosotros en este lugar, en nuestro país y en otras partes del mundo. ¿Cuál es nuestra excusa, mis amados hermanos, para compartir el Evangelio? ¿Cuál es nuestra justificación para no congregarnos? Para no hacer lo que el Señor nos pide. No hay ninguna realmente, mis amados hermanos, porque aunque fuera nuestra vida propia, el Señor dice que demos la vida por Él, que hagamos discípulos de todas las naciones. No voy a tardar mucho, mis amados hermanos. Dicen que una imagen vale más de 1,000 palabras y vimos varias ahorita. Pero quiero que vayamos a las Escrituras en Hebreos 12 y leamos nuevamente el versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí, mis amados hermanos, el autor nos presenta una imagen poderosa de la vida cristiana como una carrera. Esta metáfora, mis amados hermanos, nos invita a reflexionar sobre cómo estamos viviendo nuestra fe, cómo honramos el legado de aquellos que nos precedieron en la fe. El autor, mis amados hermanos, nos insta a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, que nos rodea. Esto significa, mis amados hermanos, liberarnos de todo lo que nos impide correr con perseverancia la carrera de la fe. A menudo, mis amados hermanos, en nuestra vida cristiana llevamos cargas innecesarias, preocupaciones, temores, deseos egoístas. Pero para honrar, hermanos, el legado de fe que hemos recibido cada uno de nosotros, debemos dejar de lado todo aquello que nos estorba y nos aleja del Señor. El Señor quiere, hermanos, que nos despojemos. ¿Qué es lo que el día de hoy, hermanos, impide que tú vivas una fe cristiana verdadera? ¿Qué, hermanos, el día de hoy no te permite que corras la carrera de la fe y que tal vez solamente seas un espectador? Porque ¿dónde estamos nosotros, hermanos, en una carrera? En una carrera hay espectadores. Hay quienes están echando porras, pero hay quienes están en la carrera. Y el Señor espera de los cristianos que estamos, los que estamos corriendo. Y aquellos que están, hermanos, alentándonos, aquellos que nos están echando porras, no son la gente de alrededor, son aquellos que ya han fallecido, aquellos que nos precedieron, que actualmente están en la gloria del Señor. Por eso dice que tenemos en derredor tan grande nube de testigos. Son aquellos que, hermanos, cuando vemos sus testimonios, cuando conocemos lo que vivieron, lo que están viviendo el día de hoy, inclusive nos están diciendo, sigan corriendo porque vale la pena seguir a Cristo y vale la pena entregar la vida por Cristo. Por eso, mis amados hermanos, ¿qué cosas debemos dejar como iglesia? Hablando ahora como Filadelfia. ¿Qué cosas estorban, hermanos, para que caminemos? Nuestro egoísmo, nuestro pecado, nuestra apatía y en nuestras vidas personales, hermanos. ¿Qué es lo que está impidiendo, hermanos, que nosotros caminemos esta carrera como el Señor nos manda? ¿Qué nos quita la paciencia? ¿Qué nos está quitando, hermanos, nos distrae para que veamos hacia adelante y fijemos nuestros ojos en Cristo? Tú lo sabes. Tú lo sabes, lo que te distrae. Tú sabes lo que al Señor no le agrada. Tú sabes aquello que impide que vivas una relación con el Señor como Él manda. Debemos, hermanos, correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Por eso dice el versículo 1 en la segunda parte, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El autor, hermanos, nos está exhortando a correr con
perseverancia, esta carrera que tenemos por delante. Vamos a de repente a distraernos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, que aquellos que han tenido la oportunidad de ver las Olimpiadas y están corriendo, y hacia dónde están viendo los que están corriendo? Siguen hacia adelante, van para adelante y de repente voltean a ver rapidito nada más para cuidarse, pero no se quedan distraídos ahí viendo al público, ni se quedan viendo para abajo hacia el suelo. Están fijos en la meta. ¿Estamos viendo la meta, hermanos? ¿Estamos viendo la visión de Cristo en nuestras vidas? ¿O estamos distraídos con todo lo que hay a nuestro alrededor? Hay muchos hermanos que vemos tanto los defectos de los demás que ni vemos los nuestros, y eso nos impide correr correctamente. El Señor quiere, mis amados hermanos, que estemos con perseverancia y con toda paciencia, porque habrá problemas, habrá adversidad, habrá momentos de desesperación. Pregúntenle a nuestros hermanos de Corea del Norte si no hay impedimento. Pregúntenle a nuestros hermanos en lugares de África o allá en Chiapas, donde hay un montón de presbiterianos y hay persecución el día de hoy. El correr, hermanos, esta carrera requiere de constancia, requiere disciplina y requiere determinación. Para honrar, hermanos, el legado de fe de aquellos que nos precedieron, debemos comprometernos a seguir adelante, incluso cuando enfrentemos dificultades y pruebas en el camino. No podemos tirar la toalla, hermanos. Debemos estar comprometidos. El compromiso es clave. En un mundo, hermanos, donde la gente no quiere comprometerse, la iglesia tampoco quiere comprometerse. Queremos, hermanos, vivir nuestra vida a la ligera. Queremos vivir nuestra vida a nuestra forma de ser. Queremos hacer a la iglesia nuestra imagen y semejanza, cuando nosotros debemos ser lo que el Señor nos pide. Pero para eso requiere compromiso. Y aquellos que nos hemos hecho miembros de una iglesia, juramos un compromiso con el Señor. Y en ese compromiso, hermanos, hay que revisarlo tal vez nuevamente, el compromiso que hiciste cuando hiciste tu profesión de fe, cuando te comprometiste con la iglesia para ser miembro. Les invito a que busquen en el libro en la Constitución, en el manual de procedimientos, ya ni me acuerdo qué fue lo que prometí. Pues eso, hermanos, compromiso con el Señor. Como aquel que se casa, hace compromisos con su pareja. Y en este mundo, hermanos, la gente te dice, vive mejor el libre albedrío. Perdón, así el libertinaje, en libre, ¿cómo se llama? Unión libre. ¿Para qué te comprometes? Solo te pones cargas porque es una responsabilidad y un compromiso. Y tristemente a veces así queremos vivir la iglesia. No te comprometas, tú ve, asiste un ratito y te vas. El Señor quiere compromiso, determinación, hermanos, porque eso es una carrera. El Señor, hermanos, espera grandes cosas de nosotros, y gracias a Dios por ello, porque aquellos de los que no espera nada, hermanos, es porque ya les tiene un camino de condenación. Pero si tú eres hijo de Dios, hermanos, el Señor espera mucho de ti, tiene propósitos para tu vida, y el Señor quiere que los pongamos en práctica. Por eso, hermanos, el Señor quiere compromiso. Primeramente, el Señor quiere que nos despojemos de todo aquello que nos estorba y quiere que nos comprometamos con el Señor. Y veamos lo que dice el versículo 2 y el versículo 3. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Debemos, mis estimados hermanos, fijar nuestras miradas en Jesús, el autor y consumador de la fe. El autor, hermanos, nuestro Dios, a través de esta epístola, nos recuerda que en nuestra carrera de la fe, el peor modelo de vida, todo aquello, hermanos, que no sea como Jesucristo, podemos desecharlo. Él es nuestro ejemplo supremo de perseverancia y fidelidad, porque Él fue fiel hasta la cruz. Fue fiel hasta la muerte vergonzosa en la cruz. Y aunque Él enfrentó la cruz y el sufrimiento, hermanos, Él perseveró hasta el fin por el gozo que estaba delante de Él, porque Él sabía todo lo que estaba haciendo para honra y gloria del Señor y por amor a nosotros. Por eso cuando estaba en la cruz, Él dijo, hecho está, consumado es. Él había terminado su carrera ministerial y de sacrificio para honra y gloria del Señor y por amor a nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo,
para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor dio su vida, hermanos, para que tú y yo tuviéramos la vida eterna. ¿Qué estamos dispuestos a hacer hoy por el Señor? ¿Hasta qué punto, hermanos, le vamos a dar a nuestro Dios? Cuando seguimos su ejemplo, hermanos, podemos superar cualquier obstáculo. Y cuando digo cualquiera, hermanos, es cualquiera. Cualquier obstáculo que se interponga en nuestro camino. Cuando nosotros tenemos la mirada puesta en el Señor, hermanos, por más distracción que haya a nuestro alrededor, no va a ser suficiente para derribarnos. Porque Él es el que nos fortalece, hermanos, en nuestra carrera de fe cuando lo buscamos a Él. Por eso, hermanos, debemos de tener bien en claro cuál es la meta. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué me congrego? ¿Por qué vivo? ¿Por qué estudio? ¿Por qué como? ¿Por qué trabajo? ¿Lo estamos haciendo por los motivos adecuados, hermanos? ¿O lo hacemos para mi propia gloria, para mi propio bienestar, para mi propia felicidad y mi propio gozo? Eso es egoísta. Y más adelante lo leímos acerca de eso. Jesucristo, hermanos, lo que hizo fue despojarse de todo egoísmo para dar su vida por los demás. Aquellos que murieron antes de esta carta a los hebreos dieron su vida por Cristo y por los demás para compartir el evangelio, porque sabían el beneficio del evangelio para la gente que los escuchaba. El testimonio que acabamos de ver, hermanos, es un testimonio claro de alguien que da su vida por los demás al predicar el evangelio sin temor a lo que hay a nuestro alrededor, aquello que nos enfrentamos, a las dudas, a los temores. Mis amados hermanos, debemos de crecer en nuestra fe. Debemos de ser perseverantes. Y como toda disciplina y como todo ejercicio físico, requiere, hermanos, de compromiso. ¿Quién de ustedes les ha tocado empezar a hacer ejercicio y no terminó? A mí me ha pasado. Voy a empezar a correr los lunes y voy a hacer esto y el otro, bien emocionado. El lunes lo hice, al otro día todo dolorido. Ya no, ya me dio flojera. Y el miércoles ya no me quiero levantar temprano. El jueves mejor empiezo la próxima semana. Y lo intento otra vez y ya no. Y hermanos, pero requiere disciplina. Muchas veces nos emocionamos y le entramos con todo, pero el Señor dice paciencia. Necesitamos preparación. Necesitamos saber qué es lo que estamos haciendo, porque inclusive si yo me meto al gimnasio y me pongo a cargar unas pesas enormes, me voy a lastimar. Carrera es perseverancia, es continuar. ¿Hacia dónde estoy viendo? ¿Cuál es la meta? El Señor, hermanos, nos ha dado una meta a nosotros como iglesia y ser de bendición para esta comunidad que nos rodea. Así como otros dieron su vida, el Señor espera que nosotros demos la vida por nuestros vecinos, que demos la vida por nuestro familiar que aún no conoce del Señor o que se niega a escucharnos, por ellos, por amor. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué? Por nuestros hijos, para que ellos conozcan del evangelio, no solo para darles bienestar, para que nuestros hijos conozcan también la verdad. Hermanos, necesitamos estar comprometidos. Y si comenzamos, terminemos así como nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo, hermanos, en una primera instancia parecía ser derrotado, porque murió de una manera vergonzosa en la cruz. Y sin embargo, hermanos, su muerte fue la victoria. Su muerte fue la que nos dio vida. Y no se quedó ahí, hermanos. Él resucitó y actualmente está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. ¿Y cuántos, hermanos, queremos verlo? ¿Cuántos queremos verlo descender, hermanos, de las nubes? Que así como Él ascendió, lo podamos ver nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Si eso queremos, hermanos, debemos trabajar para el Señor. Debemos vivir una vida que le glorifique. Porque tenemos fe, no por nuestras obras, porque no es para glorificarnos, es para la gloria del Señor. ¿Cuál es el fin principal del hombre, hermanos? ¿Cuál es el fin principal del hombre? Glorificar al Señor y gozar de Él para siempre. Ese es tu propósito principal, glorificar al Señor. ¿Lo estamos haciendo? ¿Estamos honrando el legado de Jesucristo? ¿Estamos honrando el legado de aquellos que murieron antes que nosotros por causa del evangelio? ¿Estamos honrando el legado de aquellos que fundaron esta iglesia y que también dieron su vida por los demás? Si lo estamos haciendo, mis amados hermanos, el Señor lo recompensará. Pero si no lo estamos haciendo, hermanos, el Señor nos lo demandará. Y ese es un voto que hemos hecho. El Señor quiere que, hermanos, vivamos nuestras vidas para honra y gloria de su nombre,
ya no para nosotros. Ya no vivo yo más vive Cristo en mí. Que ese sea nuestro mayor anhelo, hermanos, el servir y dar la vida por los demás. Que las cosas que nos incomodan de repente no sean causa para alejarnos del Señor o de nuestros hermanos, que sean la motivación más grande para demostrar amor que el Señor nos ha dado. Que sea la mayor motivación para que decir la palabra de Dios necesita ser predicada. Y el Señor me quiere usar a mí, porque el Señor me está hablando hoy. Concluyo, mis amados hermanos. Muchas veces, cuando estamos escuchando una predicación, llegamos a pensar, ¿por qué no está el hermano aquí para que escuche este mensaje? ¿Cuántos lo han dicho? Híjoles, este hubiera estado bien para mi hijo, para mi esposo, para ese hermanito. La verdad, hermanos, es que el Señor hoy no quería hablarle a ninguno de ellos porque no están aquí. Es la soberanía del Señor en obra también. Pero el Señor sí te quiere hablar a ti el día de hoy y a mí. El Señor quiere que nosotros nos comprometamos y honremos el legado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que honremos el legado de aquellos que han dado su vida y gran testimonio para su honra y para su gloria. El Señor no le está hablando a nadie más que los que están ahorita el día de hoy, que nos están escuchando inclusive a través de la transmisión, porque nos quiere usar. Y siéntete, hermano, privilegiado, siéntete amado, porque aquel al que el Señor habla, el Señor lo ama. Y si a ti te está hablando el día de hoy, hermano, es porque te ama. ¿Cómo le vas a responder? ¿Lo vas a ignorar? ¿Vas a cerrar tus oídos? ¿O vas a vivir tu vida como la estabas viviendo hasta este momento? La respuesta debe ser no, pero hermanos, está en ti. Busquemos al Señor y sirvámosle fielmente para su honra y para su gloria. Pongámonos de pie, mis amados hermanos. Vamos a orar al Señor y le vamos a pedir, hermanos, que Él nos ayude, porque la tarea y la encomienda no es fácil. El autor de Hebreos, hermanos, lo dejó bien en claro. La tarea es difícil. Va a haber disciplina, va a haber amonestación, va a haber corrección y nos va a doler. Pero el Señor nos dice que aquellos al que el Señor corrige, disciplina, habla, exhorta, es porque los ama. Él no le va a hablar a nadie ajeno. Él le quiere hablar el día de hoy a sus hijos. Oremos, amados hermanos. Padre bendito y Padre santo, te doy gracias, Señor, en esta hora por tu palabra, porque nos has hablado el día de hoy, Señor. Nos has mostrado de tu amor y de tu misericordia y nos has recordado del sacrificio que has hecho en la cruz por cada uno de nosotros. Yo te ruego, Padre celestial, en esta hora que tú nos dirijas hacia ti. Ayúdanos, Padre celestial, para que podamos vivir nuestras vidas para tu honra y para tu gloria y no para nosotros mismos. Perdónanos porque te hemos fallado, Señor. En muchas ocasiones nos has hablado antes, nos has pedido cosas y te hemos ignorado. Cada vez, Señor, que no queremos perdonar, cada vez que odiamos en vez de amar, cada vez que estamos viviendo nuestro pecado, cualquiera que sea este, te estamos, Señor, traicionando y estamos siendo infieles y deshonrando tu sacrificio. Pero yo te ruego, Padre celestial, en esta hora que nos ayudes a vivir para ti. Que nos ayudes, Señor, porque la carga que has puesto sobre nosotros es una carga, Señor, muy especial. Es dura, pero también es ligera cuando confiamos en ti. La carga más difícil la llevaste tú en la cruz. Y ahora, Padre celestial, tú quieres que nosotros prediquemos esa cruz, ese evangelio y de aquel que fue crucificado. Y que prediquemos de aquel que vive y reina para siempre. Ayúdanos, Señor, te necesitamos porque solos no podemos. Necesitamos de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos, Señor, que tú nos dirijas día a día y nos sigas hablando y que pongas en nosotros la disposición y la fe para seguir aprendiendo de ti. Ayúdanos, Padre celestial, para que nunca desmeritemos tu obra, ni tomemos en vano la profecía, ni menospreciemos tu palabra, ni despreciemos, Señor, cada vez que podamos congregarnos. Yo te lo ruego, Padre celestial, capacítanos, ayúdanos para cumplir la visión de hacer discípulos de todas las naciones, comenzando en esta iglesia y sus alrededores. Te lo ruego, Padre celestial, en el nombre y por los méritos únicos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien dio la vida por nosotros. Amén y amén.